Aquí es donde se empiezan a ver la realidad de las cosas. El señor Gautama, ¿se acuerdan cuando vino Suyata y le dio el arroz? Él había conocido a 5 compañeros que cuando él renunció al palacio de Kapilavastu, que salió de allí, lo fueron acompañando en todas sus austeridades, en todo lo que él hacía, rezos, mantras, todo esto. Cuando estos 5 compañeros lo vieron en contacto con esta mujer, con esta niña prácticamente, lo abandonaron. Así como abandonan al facilitador porque lo acusan de esto, de lo otro, juzgan, eso es juzgar. Señores, para separarse no hay justificación. No hay nada que lo justifique. Ellos lo hicieron para nada, porque quien se clarificó, quien se iluminó fue el señor Gautama. Luego que él tuvo la clarificación, se vino a Benares. Benares, prácticamente, este es un barrio de Benares, está cerca de aquí. Y se los encontró aquí. Y cuando se lo encontraron, lo trataron despreciativamente. Ahí viene ese. Ahí viene que cuando lo vieron, tuvieron que cambiar la actitud. Porque vieron que tenía algo. No era ni un rayito de luz, ni una aureola. Nada de eso, la vibración del ser. Él le dijo algo. Miren, no me traten así. Yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir Tathagata? Yo soy lo que ustedes ven. Más nada. Y de aquí los agarró y se fue caminando en esta dirección. Ya lo van a ver. Por aquí. A un lugar que siempre me he preguntado, ¿y por qué no les habló aquí y se lo llevó para allá? Resulta que los Manushibuddhas de kalpas anteriores en ese lugar habían predicado, muchos habían nacido, y esa vibración de ese lugar, el señor Gautama la utilizó para dar su primera instrucción. Esto es lo que significa esta estupa que está aquí atrás, el encuentro del señor Gautama con estos 5 ascetas, compañeros de sus andanzas. Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos dándole continuidad a este curso, a esta cátedra de Buda titulada Buddha Dharma. Acabábamos de ver imágenes filmadas en Chaucandi Stupa, muy cerca de Benares, con Rubén Cedeños explicándonos lo sucedido en ese sitio, de lo cual volveremos a hablar en breve durante el transcurso de esta actividad. Están viendo ustedes la serie de DVDs titulados Gautama, en los cuales se encuentran esas y muchas otras imágenes filmadas entre India y Nepal hace unos 2 años, en los sitios donde viviera, comunicara la instrucción y ocurrieron los sucesos más importantes de la vida del señor Gautama. Todas esas imágenes las encuentran ustedes tanto en DVD como en el formato online, diríamos, en la página de streaming de Vimeo, entrando a www.videos.lametafísica.com.
Tenemos allí el material de apoyo a la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy se titula Segunda Enseñanza del Señor Gautama. Lo que vamos hoy a conversar es la segunda enseñanza que comunicara el Señor Gautama a este grupo de 5 ascetas. Todo este material lo van a encontrar ustedes incluido en el libro Buddha Dharma de Rubén Cedeño. También tienen como material de apoyo los libros Dorje Supremo y Camino del Medio. Y en pantalla pueden ver las páginas web en las cuales ustedes obtendrán información, ya sea para adquirir el material de apoyo en formato impreso, comunicándose a la editorial o a los distribuidores que hay en las distintas ciudades y países. O también obtener información o los links para acceder a las librerías virtuales donde hayan también todo este material y mucho más en el formato de libro electrónico, es decir, en ebook. Muy bien. Les decía que vamos a continuar en este curso sobre Buddha Dharma, que es parte, o mejor dicho, la cátedra de Buddha Dharma, que es parte del ciclo esotérico de la metafísica. Estamos trabajando desde algunas semanas atrás algunos de los discursos o de los sutras que comunicara el señor Gautama a sus estudiantes. Compartimos ya el primer discurso, que es el de la puesta en marcha de la rueda de la enseñanza, donde el señor Gautama comunicara por primera vez las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, que son la base de toda su enseñanza. Imprescindible para comprender lo que el señor Gautama comunicó, tener bien claro, memorizado, les diría en la punta de la lengua, cuáles son las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Conversamos también acerca del discurso sobre los fundamentos de la atención o el Satipatthana Sutta, donde el señor Gautama desarrolla la práctica de la correcta observación. Y como vimos a finales de la charla anterior, la correcta observación, la práctica de los 4 fundamentos de la atención es lo que nos va a permitir de forma vivencial, por medio de la observación en nosotros mismos y en nuestro entorno, comprender, adquirir correcta comprensión de cada una de las 4 nobles verdades. Hoy vamos a ver qué fue lo segundo que comunicó el señor Gautama a ese mismo primer grupo de ascetas. Y antes de eso quiero conversar un poquito acerca de quiénes eran estos ascetas. Vamos a recordar primeramente que el señor Gautama se ilumina en una luna llena de mayo, en una luna llena del mes de Vaisak o de Wesak, bajo el árbol Bodhi en India. Y habiendo alcanzado el completo despertar, se plantea si acaso habrá alguien encarnado en la tierra al cual él pueda explicarle cómo llegar a ese completo despertar. Y tenía sus dudas el señor Gautama, estaba ahí como indeciso, si quedarse en los planos internos, en ese estado de conciencia celestial que había alcanzado, o si volver al plano físico, reanimar el cuerpo físico y compartir con su enseñanza, o mejor dicho, compartir la manera de alcanzar ese completo despertar con alguien que pudiera entenderlo o a quien le interesara. Bueno, finalmente dicen las escrituras que dejaron los seguidores del señor Gautama que el espíritu de la tierra le pidió al señor Gautama que volviera. Lo leemos también en el libro Camino del Medio, donde se compilan los discursos del señor Gautama para esta nueva era de Acuario, que el gurú del señor Gautama le dijo que para completar con su plan divino de perfección, él tenía que volver a la tierra y compartir esa enseñanza, comunicarla. Bueno, a fin de cuentas, movido por su gran compasión, el señor Gautama reanima su cuerpo físico y empieza a reflexionar a quienes puede
comunicarles la instrucción. En lo primero que piensa es en los 2 gurús con los cuales él había aprendido durante los 6 o 7 años de búsqueda, que fueron primero Alara Kalama y segundo Udaka Ramaputta, 2 de los más brillantes gurús encarnados en India en la época del señor Gautama. Pero pronto descubrió el señor Gautama que tanto uno como el otro habían ya desencarnado. Entonces, ¿en quiénes pensó? Por supuesto, los siguientes eran los 5 ascetas que lo habían acompañado durante esos años de prácticas ascéticas, valga la redundancia. ¿Quiénes eran esos 5 ascetas? Bien, esos 5 ascetas lo venían acompañando al señor Gautama desde Kapilavastu, porque al igual que él, vivían en Kapilavastu. Todos ellos eran de familias brahmanes. Recordemos que los brahmanes dentro de la organización social corresponden a la casta de maestros y sacerdotes. Eran estudiosos de los Vedas, estudiosos de las enseñanzas sagradas. El mayor de ellos, Kondaña, el anciano del grupo, había estado presente incluso en el momento en el que el señor Gautama, recién nacido, se había predicho que iba a alcanzar la iluminación. Y estando seguro Kondaña, el mayor de estos 5 ascetas, de que ese niño, Siddhartha Gautama, efectivamente alcanzaría el completo despertar, la iluminación, el budado, hizo el firme propósito, hizo el voto de seguirlo cuando el señor Gautama renunciara a la vida del mundo y convertirse en su primer discípulo, en su primer bhikkhu, que ya veremos oportunamente qué quiere decir la palabra bhikkhu, con el cual el señor Gautama se refería a sus estudiantes. Bien, efectivamente cuando el señor Gautama renuncia a la vida del mundo, no solamente Kondaña, que era este brahman mayor, mucho mayor que el señor Gautama, sino 4 más que eran más jóvenes, le piden permiso a el rey Suddhodana Gautama, al padre del señor Gautama, para seguir a Siddhartha Gautama en su aventura, en su búsqueda del despertar. El rey Suddhodana los autoriza y ellos van a acompañarlo a lo largo de esos 6 años practicando el ascetismo, hasta que el señor Gautama, en un momento ya casi a punto de desencarnar a causa de la falta de alimentación, de la falta de cuidado del cuerpo, se da cuenta, comprende que el ascetismo extremo no es el camino al pleno despertar y acepta el cuenco de arroz, ese alimento que le ofrece la joven Sujata. Los 5 ascetas creen que Gautama ha abandonado la búsqueda, que desea regresar a la vida del mundo, y decepcionados lo abandonan sin escuchar siquiera las explicaciones de Gautama. O sea, lo juzgan, ¿no? Y se retiran. El señor Gautama, después de su iluminación, viendo que los primeros gurús, estos 2 gurúes con los cuales él había estudiado y aprendido diversas técnicas de meditación, estaban desencarnados, dice, los que me pueden entender, los que les tengo que comunicar son estos 5 ascetas, estos 5 amigos que me han estado acompañando todos estos años. Y sabiendo que ellos se encuentran cerca de Benares, se encamina desde Bodh Gaya a Benares y más o menos prácticamente 2 meses después de su iluminación los encuentra en el lugar que está señalado hoy en día por esta stupa, Chaukhandi Stupa, y se los lleva muy cerquita de aquí, a unos 500, 600 metros, no más, a este lugar Sarnath, o el Parque de las Gacelas o el Parque de los Ciervos,
que en sánscrito se llama Isipatana. Pero Isipatana proviene de un término más antiguo que es Rishipatana, que significa el parque de los sabios. Como es arriba, es abajo, por principio de correspondencia. El señor Gautama va a comunicar la enseñanza espiritual, la enseñanza iluminadora. Por primera vez va a poner a girar la rueda del Dharma en el parque de los sabios a estos 5 primeros ascetas. Y por supuesto, ¿qué es lo que les comunica? Las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Ya hemos hablado de ellos, así que voy a empezar a tomarles un poquito de examen, ¿sí? Les voy a pedir que me recuerden cuáles son los 8 puntos del noble óctuple sendero. Mientras voy conversando de las 4 nobles verdades, ustedes tienen tiempo para en el chat escribir cuáles son esos 8 requisitos que expone el señor Gautama en el noble óctuple sendero para desenvolver el completo despertar. Las 4 nobles verdades son, primero, la noble verdad del sufrimiento. Segundo, la causa del sufrimiento. Tercero, la cesación del sufrimiento. Y cuarto, el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Muy bien, ya me están respondiendo algunos. Correcto entendimiento, bueno, más o menos parecido, pero no exacto. Es correcta comprensión o comprensión positiva. Muy bien. Luego, correcto pensar. A ver si me continúan respondiendo. ¿Quién más? ¿Quién da más? Correcta palabra. Sí, pero antes de correcto esfuerzo hay otra, es correcta acción, correcto esfuerzo. Bien, ahí pusieron correcta comprensión. Tenemos entonces correcta comprensión, correcto pensar, correcta palabra, correcta acción. Correcto esfuerzo, muy bien. Correcto medio de vida está antes. Y los 2 últimos, a ver si me los exponen allí. Así es, muy bien Alejandra Orlando, correcto pensar o correcta intención, que es lo mismo, y vamos a hablar un poquito de la correcta intención. Los últimos 2, no nos vamos a demorar más, son correcta observación y correcta meditación. Entonces, vamos a ver, los repetimos todos para memorizarlos. Correcta comprensión, correcto pensar, correcta palabra, correcta acción. Correcto medio de vida, correcto esfuerzo, correcta observación y correcta meditación. Muy bien. De correcta observación se va a desprender el discurso que el señor Gautama da sobre los fundamentos de la atención o Satipatthana Sutta, en el cual el señor Gautama explica cómo se practica la correcta observación a fin de desenvolverla. Y de cada uno de estos fundamentos de la atención, que son, recordemos, el cuerpo, las sensaciones y sentimientos, la mente y los objetos mentales, tenemos como resultado la plena comprensión de cada una de las 4 nobles verdades. Se los recuerdo allí. Entonces, el fundamento de la práctica de la atención o de la observación del cuerpo nos trae la comprensión del dolor, de que el dolor y el sufrimiento están implícitos en el cuerpo condicionado por la ignorancia. O sea, cuando el ser humano está condicionado por la ignorancia, el cuerpo implica sufrimiento, porque hay envejecimiento, hay enfermedades, hay dolor, dificultades para conseguir trabajo, el dinero y así alimentar el cuerpo, vestirlo, darle un hogar, un techo, etc. Todo eso es parte de la primera noble verdad del sufrimiento. La observación de sensaciones y sentimientos nos lleva a comprender que sentimientos y sensaciones son insatisfactorios por naturaleza,
porque incluso los agradables se convierten en desagradables. Como vimos, las sensaciones y los sentimientos agradables que conllevan al apego, cuando estamos sujetos o condicionados por la ignorancia, al final traen sufrimientos cuando hay que desapegarse. Hasta de las prácticas internas y de las ceremonias, de los servicios, nos tenemos que desapegar. Hemos estado practicando casi 8 meses cada mañana los servicios de llama violeta, de protección y haciendo la práctica de la observación por este mismo medio a través de esta página con un numeroso grupo de participantes. Muchos de ustedes han participado de estas prácticas. Pero todo tiene principio y tiene final. Y por muy agradable, por mucho que nos guste, un día hay que ponerle un punto final. Luego, cada uno de nosotros tiene que desarrollar el hábito y ejercer la fuerza de voluntad de hacer la práctica por sí mismo. Pero entonces, si nos hemos apegado a una práctica, por muy positiva que sea, ese apego trae sufrimiento también. Y la única forma de saber si estamos apegados o no es suspenderla. Muy bien. La observación de la mente nos lleva a la comprensión de que los pensamientos son impermanentes, que la mente nace y muere a cada momento y por lo tanto el deseo que es creado por la mente puede cesar, porque el deseo no existe por sí mismo, sino que es creado por la mente que pone ante la atención la imagen de aquello a desear. Entonces, el comprender que el deseo es creado por la mente y que por lo tanto podemos dejar de pensar aquello que mueve el deseo, nos permite comprender que es posible que el sufrimiento cese. Muy bien. Y por último, la observación de los objetos mentales nos lleva a la comprensión de que el conocimiento no es el yo. ¿Por qué? Porque el conocimiento se puede perder, se puede olvidar. Así que el conocimiento hay que concienciarlo, hay que vivenciarlo y se tiene que volver carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, como dice la Biblia. Y precisamente como nos expone el señor Gautama en el Sutra de Diamante, que eventualmente estudiaremos también, aún la enseñanza iluminadora, o sea, aún su enseñanza es impermanente. Aún su enseñanza que está... ¿Por qué? Porque una enseñanza está compuesta de palabras. La enseñanza no es más que palabras. Las palabras sirven de sustento para llevar la atención a un hecho que necesitamos comprender, que necesitamos entender o que tal vez necesitamos vivenciar para de allí obtener experiencia y sabiduría. Por eso dice el señor Gautama en el Sutra de Diamante, esta enseñanza es como una balsa que cuando ha sido utilizada para cruzar la corriente, se la abandona porque ya no es necesaria. Si hasta de la enseñanza hay que desapegarse de todo, aún de la enseñanza iluminadora, ¿cuánto más hay que desapegarse de la enseñanza que no conduce a la iluminación? Y también mucho más hay que desapegarse de ceremonias, prácticas, servicios. Los realizamos, los hacemos mientras son necesarios y cuando ya no son necesarios, se abandonan o se dejan. Si estuviéramos apegados a la enseñanza, a ceremonias, a servicios, a oraciones, podríamos creer que por tener una enseñanza o realizar ciertos rituales, somos más avanzados, más evolucionados que otros. Nos estaríamos separando, dividiendo, y eso es la contradicción del completo despertar. Es la contradicción de la conciencia crística y de la conciencia búdica. Para que vean, hay que desapegarse de todo. Se conoce por tradición el nombre
de los 5 estudiantes, esos primeros 5 ascetas, a quienes el señor Gautama les comunicó la instrucción. Kondanya era el mayor de todos, el anciano, podríamos decir. Luego teníamos a Bhaddija, Wappa, Mahamam y Asaji. A Kondanya hace de hecho referencia el señor Gautama en ese primer discurso de la puesta en marcha de la rueda de la enseñanza. Cuando el señor Gautama termina de exponer las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, dice, mirando a Kondanya, ve reflejado en el rostro de Kondanya que él había comprendido, que se había iluminado, que había entendido profundamente el Dharma, lo había observado mientras el señor Gautama lo comunicaba. Y dijo, efectivamente, Kondanya ha comprendido, ha entendido. En ese momento se dice que Kondanya entró en la corriente. ¿Qué es entrar en la corriente? Entró en la corriente y le solicitó al señor Gautama que lo recibiera en el Sangha. Y por eso Kondanya es considerado el primer estudiante, el primer miembro del Sangha, junto con el señor Gautama Buddha. El primer bhikkhu o mendigo, que era el calificativo que el señor Gautama le daba a sus estudiantes y que todavía hoy se le da a los seguidores y practicantes de las enseñanzas del señor Gautama. ¿Qué es entrar en la corriente? Entrar en la corriente, lo estuvimos hablando semanas atrás, que dentro del Buddha Dharma y también del Sanatana Dharma encontramos los términos que corresponden a cada una de las 5 iniciaciones mayores. Srotapana o el que ha entrado en la corriente es un término que hace referencia a aquel que ha adquirido el estado de conciencia correspondiente a la primera iniciación, que sería el nacimiento o el despertar de la conciencia crística. Lo que le pasó a Kondanya cuando escuchó ese primer discurso del señor Gautama sobre las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero fue que se le despertó el Cristo, gente. Y podría ser todavía más. Y en los días sucesivos, el señor Gautama continuó explicándoles a sus estudiantes las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero hasta que los 5 adquirieron ese estado de conciencia, se les despertó la conciencia crística, adquirieron el estado de conciencia de la primera iniciación. Miren hasta dónde nos puede llevar la práctica de las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, y todavía más allá. Bien, sigamos. Pero lo que les voy a decir, aquí tienen ustedes los términos asociados con las diferentes iniciaciones. Por ejemplo, el término asociado con la 4ª iniciación, que corresponde a la de la crucifixión y resurrección, es Arhat. Arhat o el digno de honores. Cuando estos 5 estudiantes, esos 5 ascetas, los primeros estudiantes del señor Gautama, recibieron la segunda enseñanza, al observarla, reflexionarla y meditarla, mientras el señor Gautama la comunicaba, alcanzaron el estado de conciencia de la 4ª iniciación y se convirtieron en arhats. ¿Qué tal? O sea, hasta que usted no se convierta en un arhat, o por lo menos en un Cristo despierto, significa que usted no ha entendido las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, ni siquiera en el nivel más básico. Hay que reflexionarlas, hay que meditarlas y no quedarse solamente en la información. Recuerden que las palabras no son las cosas que definen. Las palabras de la enseñanza no son los hechos a los que esas palabras se refieren. Esas palabras sirven como un soporte para que nosotros pongamos la atención, reflexionemos,
meditemos, vivamos de acuerdo a un hecho y desenvolvamos un estado de conciencia. Pero hasta que no lo hacemos, no nos engañemos de que porque tenemos una información memorizada, nosotros vivimos o somos ese conocimiento o esa información. Bien, vamos a continuación a hacer en forma de servicio este segundo discurso del señor Gautama titulado en Pali, en lengua Pali, que fue la lengua o el idioma que habló el señor Gautama. Anatta Lakkhana Sutta, o el discurso sobre la ausencia de yo, traducido por Rubén Cedeño como enseñanza de lo que no tiene vida propia, porque a eso se refiere. Vamos a poner como música de fondo para hacer este servicio la llave tonal del señor Gautama en una bellísima versión instrumental. Muy bien, y vamos entonces en la modalidad de guía y de grupo a realizar el servicio. Comienza así. En una ocasión, el señor Gautama estaba en el Parque de las Gacelas, en Isipatana, cerca de Benares, y se dirigió al grupo de 5 monjes. La materia, las sensaciones, la percepción, las formaciones y la conciencia no tienen vida propia. Si la tuvieran, no conducirían al sufrimiento y sería posible decir que mi materia, las sensaciones, la percepción, las formaciones y la conciencia sean de esta manera o de esta otra. Pero dado que no tienen vida propia, conducen al sufrimiento. La materia, las sensaciones, la percepción, las formaciones y la conciencia son impermanentes, y aquello que es impermanente es insatisfactorio, y aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir, esto es mío, yo soy esto es mi ser. Por lo tanto, cualquier materia, sensación, percepción, formación y conciencia pasada, futura o presente, interna o externa, ordinaria o sutil, inferior o superior, distante o cercana, debe ser considerada con recta comprensión de acuerdo con la realidad, diciendo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Comprendiendo esto, los estudiantes instruidos sienten hastío de la materia, de las sensaciones, de las percepciones, de las formaciones y de la conciencia. Sintiendo hastío se desapegan. Con la liberación del apego surge la sabiduría y pueden afirmar, estoy liberado. Y comprender, no hay más nacimiento. La vida noble ha sido vivida. Se ha hecho lo que se debía hacer. No hay otra existencia. Los 5 monjes se regocijaron de las palabras del señor Gautama durante su exposición del discurso. Y las mentes de los monjes del grupo de los 5 se liberaron de las corrupciones por el no apego. Gracias, Padre. ¿Qué me dicen ustedes? Las hemos leído o realizado como un servicio juntos, pero sin lugar a dudas hay mucho contenido dentro de este discurso y es necesario detenerse en las palabras, en las frases, a reflexionarlas y a meditarlas. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Imagínense que meditando en esto, esos 5 ascetas llegaron a la liberación y se convirtieron en arhats. Es decir, adquirieron el estado de conciencia de la 4ª iniciación.
En este discurso el señor Gautama hace mención a 3 características que tienen todas las cosas condicionadas por la ignorancia. Es importantísimo que lo memoricen. Esto lo tienen que memorizar. Las 3 características de todo aquello que está condicionado por la ignorancia. O sea, cuando el ser humano, por ejemplo, está condicionado por la ignorancia, no es un iluminado todavía, no es un maestro de sabiduría. Por ejemplo, nuestros vehículos inferiores, la personalidad, cada uno de los componentes de la personalidad está sujeto a estas 3 características. Veamos cuáles son. Son impermanentes, es decir, tienen inicio y tienen final. Son insatisfactorias. Eso significa que conducen al sufrimiento. Y tercero, carecen de existencia inherente, es decir, son vacías. Hablaremos de ello oportunamente cuando analicemos el Sutra del Corazón. Hablaremos sobre el vacío más profundamente. Vamos a memorizar y a repetir esas 3 características de las cosas condicionadas por la ignorancia. Son impermanentes, son insatisfactorias y carecen de existencia inherente, es decir, no existen por sí mismas. Meditar en estas 3 características es esencial. La práctica de los fundamentos de la atención, es decir, la práctica de la observación consciente, es un método eficaz para comprender estas características. Muy bien, por ejemplo, en cada uno de los practicando la observación consciente, y lo hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, cuando nos detenemos a la observación de cada uno de los fundamentos, ya sea el cuerpo, ya sea las sensaciones y sentimientos, ya sea la mente y los pensamientos, hay que observar en cada uno de estos fundamentos, primero, que son impermanentes. Por ejemplo, pongamos el caso del cuerpo. Observamos la impermanencia, digamos, grosera del cuerpo en el hecho de que el cuerpo nace y el cuerpo, por lo tanto, desencarna, es impermanente. Pero también hay una impermanencia sutil. ¿Por qué? Porque como vemos, el cuerpo, aunque aparentemente esté siempre igual, si usted toma fotos de ayer, de antes de ayer, de hace 5 años, de hace 20 años, usted verá que ha habido un cambio continuo. En este mismo momento en que les estoy hablando, la sangre que ahora está en la cabeza, segundos después estará a la altura del corazón y segundos después estará en la punta de los pies. Aunque el cambio no sea evidente a simple vista, por medio de la observación podemos percatarnos de que en realidad el cuerpo está cambiando continuamente. Eso es la impermanencia sutil. Luego, el cuerpo es insatisfactorio en el sentido de que cuando estamos sujetos a la ignorancia, el cuerpo genera sufrimiento cuando nacemos, cuando hay apariencias de enfermedad, al envejecer e ir perdiendo las facultades y los sentidos. Al desencarnar hay sufrimiento. Hay que hacer un esfuerzo, trabajar, fíjense para qué. Levantarse todas las mañanas e ir a laburar para darle de comer y alimentarlo, para pagar el alquiler o comprar el departamento, la casa o pagar los impuestos del lugar donde vivimos, para vestirlo. Hay que cuidarlo de también que no tenga ningún tipo de accidente, hay que estar atento al cuerpo y todo eso implica un esfuerzo. Y luego el cuerpo carece de existencia inherente porque el cuerpo no existe por sí mismo, ni ha sido creado por sí mismo. El cuerpo existe debido a diferentes causas. Entre ellas están, por ejemplo, las primeras y fundamentales, nuestro padre y nuestra madre. Pero nuestra misma corriente de vida ha tenido que estar involucrada para generar este cuerpo y sostenerlo. Y el mismo hecho de que el cuerpo no exista por sí mismo nos da la pauta de que no es un yo real.
que no existe por sí mismo, no es algo eterno ni permanente, ni algo que podamos considerar mío. En el sentido convencional, por supuesto, yo tengo que decir que esto es mi cuerpo, no me lo vas a robar, no podés tampoco, le quito poder, lo tengo que cuidar yo. Bien, pero en sentido absoluto, este cuerpo no nos pertenece, es un cuerpo que la vida nos ha prestado y nos ha ofrecido para que como espíritu podamos evolucionar y movernos en el plano físico. Pero en el momento en que ya este cuerpo no cumpla con sus funciones, no esté en capacidad de cumplir con sus funciones, o cuando ya no sea necesario, tendremos que dejarlo. Y la materia que lo compone volverá a los elementos de los cuales ha surgido o ha sido extraída. Por tanto, el cuerpo en sentido absoluto ni siquiera podemos decir que sea mío, que sea nuestro, y mucho menos que sea un yo. Usted dirá, algunos tal vez se esté preguntando, ¿y para qué sirve reflexionar en todo esto? ¿Cómo para qué sirve? Sirve para desapegarnos del cuerpo, para darle al cuerpo el justo lugar que tiene. Y al no vivir apegados a él, al no identificarnos con él, no sufrir. Porque sufrimos a causa del cuerpo, porque estamos condicionados por la ignorancia de creer que somos el cuerpo. Por eso la gente sufre, por ejemplo, cuando le sale una verruguita, cuando le salen arruguitas, cuando se le cae el pelo, porque creyendo que somos el cuerpo, entonces sostener o mantener la aparente juventud y belleza en el cuerpo se puede transformar en algo primordial en nuestra vida, en el objetivo máximo de nuestra vida. Eso, por supuesto, es un absurdo, una lucha perdida antes de iniciarla, que solamente puede traer ansiedad, angustia, estrés, depresión. Al cuerpo hay que darle los cuidados que éste requiere para que, como un vehículo, como un instrumento de la divinidad, cumpla con sus funciones de la mejor manera. Pero no podemos engañarnos creyendo que somos el cuerpo o que tendremos este cuerpo con nosotros para siempre. Bien, recordemos la constitución humana, como la vemos reflejada en la lámina de la presencia yo soy. Tenemos, primero que nada, la presencia yo soy, o el espíritu divino puro, parte de la divinidad misma, que por supuesto no está en modo alguno sujeto a la ignorancia. Y lo mismo ocurre con el Cristo interno. Pero sí está sujeta a la ignorancia y por lo tanto comparte las tres características de las que hablamos, la personalidad, o mejor dicho, los vehículos o envolturas que componen la personalidad humana. La envoltura mental inferior, la envoltura astral, la envoltura etérica y la envoltura física. Es decir, estamos hablando de que todas ellas son impermanentes, porque duran como máximo lo que dura la encarnación. Todas ellas son insatisfactorias por la ignorancia. Si vivimos en la ignorancia de creer que somos eso, la personalidad, conducen al sufrimiento. Y por último, todas ellas carecen de existencia inherente. No existen por sí mismas. La personalidad es el resultado o el efecto de causas, y están esas causas y las condiciones que permiten su surgimiento y su sostenimiento continuamente produciendo cambios y transformaciones. Muy bien, estos cuatro vehículos inferiores o estas cuatro envolturas las podemos pensar como interpenetrándose unas a otras, siendo la más densa la envoltura física, o el cuerpo físico de carne y hueso, que está interpenetrado a su vez por la envoltura etérica. Todos ellos
interpenetrados por la envoltura emocional, que es aún más grande, la envoltura o el cuerpo que nos permite tener sentimientos y emociones, y por último todos ellos interpenetrados por la envoltura mental. Muy bien. Y también podemos concebir o imaginar a estas envolturas como, valga la redundancia, envolturas que recubren al ser interno, a lo que realmente somos. La más externa ponemos la envoltura física. ¿Por qué ponemos la envoltura física afuera de todo? Porque como en una cebolla que usted va a pelar, ¿qué es lo primero que ve de la cebolla? La cáscara, lo que está afuera. Y cuando quita la piel de la cebolla, ¿qué ve? La primera capa de la cebolla. Siempre lo primero que se percibe es lo que está afuera. Y como los sentidos que tenemos activos los seres humanos, los 5 sentidos, corresponden al cuerpo físico y por el momento solamente perciben las vibraciones del plano físico, lo que nosotros primero vemos es la envoltura física. Es con lo primero que nos identificamos generalmente. Luego tenemos la envoltura etérica. De tercero, la envoltura emocional. Y la más cercana al ser interno o al Cristo interno es la envoltura mental inferior. Como ya dijimos, todas ellas comparten las 3 características de todas las cosas condicionadas por la ignorancia. Me las van a recordar ahora ustedes. ¿Cuáles son esas 3 características de todo lo condicionado por la ignorancia? Espero que me respondan y de paso voy a ver algunas preguntitas que han dejado por allí. Y aprovecho para saludarlos. Mirta Veracierto, Aurora Gardini, Luz Marina Valencia, Alejandra Bonilla. Muy bien, Faust Cortés, Claudia Blanca. A ver si me responden, por favor, cuáles son esas 3 características. Muy bien, una, la impermanencia. Muy bien, que son impermanentes. Luego, que son insatisfactorias. Muy bien, Mildred Herrera. Y falta una. Que son impermanentes, insatisfactorias y carecen de existencia inherente. En otras palabras, son vacías. Muy bien. Vamos a avanzar. Por medio, ¿a qué nos lleva el señor Gautama en este discurso? Nos lleva a tomar conciencia de que no somos la personalidad, ninguno de estos elementos que componen la personalidad, para de esa manera ir descubriendo qué es lo que realmente somos y despertando la conciencia, darnos cuenta que no somos el cuerpo físico, que el cuerpo físico tampoco es algo a lo que podamos decir que es mío, darnos cuenta que no somos la envoltura etérica, ni que podemos decir que sea mía la envoltura etérica, que no somos la envoltura emocional, que no somos los sentimientos, las emociones, ni siquiera podemos decir que sean míos, una propiedad que esencialmente nos pertenece. No quiere decir que tus sentimientos no sean tuyos y no los estés sintiendo vos. En un sentido, digamos, convencional, pero en sentido absoluto, los sentimientos surgen y desaparecen. Con el tiempo cambian. Entonces, no es algo permanente que vos decís, yo tengo 3/4 kilo de amor, déjame que ahora lo saco porque es mío. No, eso no existe. Y otro tanto ocurre con
el cuerpo mental o la envoltura mental y los pensamientos, que los confundimos con el verdadero ser o el verdadero yo. El señor Gautama, en vez de hablar de estas 4 envolturas o estos 4 cuerpos inferiores, habló desde un punto de vista, podríamos decir, psicológico, de las funciones que estos cuerpos realizan. Esas funciones que cada uno de estos cuerpos o envolturas realizan es lo que se llaman los skandhas o los agregados de la personalidad, a los que hizo mención en el discurso que acabamos de leer. Los skandhas o agregados de la personalidad son todo aquello que conforma nuestra personalidad o yo personal. Es decir, el cuerpo o forma, las sensaciones y sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Les pido que lo lean y vayan haciendo un esfuercito para memorizarlo. ¿Por qué es importante que lo memoricen? Porque cuando lleguemos al Sutra del Corazón, van a ver ustedes que en el Sutra del Corazón el señor Gautama comienza hablando de eso y diciendo que los agregados que conforman la personalidad son vacíos. Por allí inicia el discurso. No solamente eso, ya habló de esto en la primera noble verdad. Cuando habla de la noble verdad del sufrimiento, concluye el señor Gautama diciendo: los agregados de la personalidad son sufrimiento. O sea, prácticamente en el primer discurso, en el segundo discurso, en el discurso sobre el Sutra del Corazón, el señor Gautama está hablando de los agregados de la personalidad. Si usted no entiende, no los conoce, no los tiene en claro, en realidad no logra penetrar al significado de lo que el señor Gautama está comunicando. Bien, los agregados de la personalidad, recordemos, son el cuerpo o forma, las sensaciones y sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Bien, vamos ahora a analizar cada uno de ellos y ver qué fue lo que el señor Gautama comunicó en el sutra sobre aquello que no tiene vida propia. El cuerpo, cuando habla del cuerpo o la forma, incluye en ella los órganos de los sentidos y los objetos de los sentidos y las funciones del cuerpo físico. Es decir, es el cuerpo de carne y hueso, más las funciones, entre las que tenemos la circulación de la sangre, el calor corporal, el funcionamiento de los 5 sentidos, el aparato reproductivo. Entonces todo eso conforma rupa, o que es cuerpo y forma. Muy bien. ¿Qué dice el señor Gautama al respecto? Que si vamos a la constitución humana, de acuerdo como la estudiamos regularmente con los planos de manifestación y las 7 envolturas, estaríamos incluyendo en cuerpo el cuerpo etérico y el cuerpo físico, los dos. El cuerpo físico y el cuerpo vital o etérico, que es el que permite el funcionamiento de los sentidos, la circulación de la sangre, el crecimiento del cuerpo, la reproducción. Muy bien, dice el señor Gautama, el cuerpo no tiene vida propia, es impermanente y por tanto insatisfactorio y conduce al sufrimiento. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir esto es mío, yo soy esto, esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión. Recordemos, recta comprensión es el primer punto del noble óctuple sendero. Muy bien, María del Valle Rayo está mencionando
las actividades del cuerpo etérico, asimilación y excreción, reproducción, éter de la memoria. Muy bien. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión, diciendo, esto no es mío. O sea, el cuerpo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. En otras palabras, reflexionar sobre esto, sobre las tres características. La impermanencia, fíjense, la impermanencia, que el cuerpo es impermanente, es insatisfactorio y no tiene vida propia, es decir, no existe por sí mismo, sino a raíz de causas y condiciones. Es obvio, ¿por qué? Porque el cuerpo cambia, como ya lo dijimos, cambia continuamente, así que no es permanente, está continuamente cambiando y además tiene un nacimiento, ha nacido y en algún momento va a disgregarse después de la desencarnación o la apariencia llamada muerte. No tiene vida propia por el mismo hecho de que es el efecto o el resultado de causas que se han unido y que al devenir han dado origen al cuerpo, al sostenimiento de este mientras va transformándose y cambiando, pero un día en algún momento el cuerpo dejará de existir. Algo entonces que no es permanente, que por lo tanto no es satisfactorio porque si nos apegamos a él y creemos que somos el cuerpo, tarde o temprano terminamos sufriendo. No podemos decir que sea algo verdaderamente nuestro, como ya hablamos anteriormente. Y a eso se refiere el señor Gautama al decir esto, que no podemos decir que esto es mío, yo soy esto o esto es mi ser. ¿Qué es insatisfactorio? Pues bien, es causa del sufrimiento cuando sufre apariencias de enfermedad, al ir perdiendo con la vejez la capacidad de moverse, el uso pleno de los sentidos, cuando hay desencarnación, cuando hay que esforzarse por alimentarlo, cuidarlo, protegerlo, etc. Llama violeta y ley del perdón. Vamos ahora al segundo de los skandha, que es sentimientos y sensaciones. Vamos a leer todos juntos. Dice, sentimientos y sensaciones, que es el segundo skandha, son todas las reacciones derivadas de las impresiones de los sentidos y las emociones que surgen de causas internas, sentimientos de placer y dolor, alegría o pesar, indiferencia y ecuanimidad. Bien, entonces, es el placer o dolor o el agrado o desagrado producido por causas externas, como pueden ser el contacto a través de los 5 sentidos con el mundo externo. En ese caso estamos hablando de sensaciones que pueden ser básicamente agradables, desagradables o neutras. O motivados por causas internas. En este caso, la mente, considerado como el sexto sentido, a través de la memoria puede hacer contacto con recuerdos que generen sentimientos o revivan sentimientos y sensaciones desagradables o bien recuerdos de hechos positivos que hayamos vivido y que den origen a sensaciones y sentimientos agradables. Por eso este segundo skandha involucra tanto sensaciones como sentimientos. Dijimos ya que estos pueden ser de 3 tipos. Las sensaciones y sentimientos agradables o placenteros son los que, sujetos a la ignorancia, conducen al apego. Cuando no estamos despiertos y claros, nos apegamos a lo agradable, queremos repetir, darle continuidad a eso que nos gusta, ese tipo que conocimos en la fiesta, esa chica que conocimos en la fiesta que estaba buenísima, la queremos para nosotros, la queremos en nuestra casa, la queremos en nuestra cocina,
lo queremos en nuestra cama, lo queremos para nosotros. Eso ya es aferramiento, eso es apego. ¿Se entiende, no? Aquello que tenemos sensaciones desagradables o dolorosas. Y esas son las que generan o dan origen a la aversión o rechazo. Tratamos de evitar, de alejarnos de personas, situaciones, condiciones o cosas que nos provoquen, ya sean sensaciones o sentimientos desagradables. El ex marido que te dejó por otra, o ese ex marido, ¿sí?, que lo dejaste porque era un vago y no trabajaba y lo tenías que mantener vos. Ese ex marido, no hace falta ni que lo veas, cada vez que te acordás de él o alguien te lo menciona, se te resucitan los sentimientos de rechazo. Y a veces le das a la lengua, ¿no? A la sin hueso, criticándola, hablando pestes. Esos son los sentimientos de rechazo o de aversión. Por supuesto, tenés que transmutarlos con la llama violeta. ¿Para qué se está estudiando metafísica? Para activar la llama violeta en estos casos y transmutar esos sentimientos de rechazo o de aversión que te hacen sufrir. Y tenemos, por supuesto, también los sentimientos y las sensaciones neutros que provocan indiferencia. Los sentimientos y las sensaciones agradables, si bien al principio lo disfrutamos, cuando estamos condicionados por la ignorancia, la semilla del sufrimiento está en ello, porque nos apegamos, queremos darle continuidad y esto a la corta o a la larga, entonces, ¿qué produce? Que nos tengamos que separar de esos seres, ¿sí?, a más tardar cuando desencarna la pareja, por ejemplo, o los padres, o cuando nuestro hijo o nuestra hija se va, ya creció, se casó, o se fue a vivir por motivos de trabajo o estudio a otra ciudad, a otro país. Entonces, esos sentimientos de felicidad que teníamos a diario por convivir con ella se transforman en pesar al extrañarla, al ser reemplazados por la nostalgia, por extrañar a la persona. Y también tenemos aquellos que sencillamente provocan sensaciones desagradables, como el ser rechazado cuando uno ama a alguien, o cuando estamos solos y queremos estar acompañados, o cuando compartimos el lugar de trabajo o incluso a veces la casa con un compañero o con un familiar que nos cae mal o que nos hace la vida difícil, o en el grupo de amigos hay alguien que no es tan amigo, tiene envidia, celos, habla mal de nosotros y todo eso provoca sentimientos y sensaciones desagradables. Bien, dice el señor Gautama, las sensaciones y los sentimientos no tienen vida propia, ahí está, no tienen existencia inherente, son impermanentes y por tanto insatisfactorios y conducen al sufrimiento. Vean ustedes que el señor Gautama está mencionando en cada uno de los agregados que componen nuestra personalidad esas tres características que a través de la observación en la meditación debemos verlas, darnos cuenta de ello, de que son impermanentes, de que son insatisfactorios y de que no tienen una existencia inherente, no existen por sí, no tienen vida que sea propia. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir, esto es mío, yo soy esto o esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión, diciendo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser.
Como ya vimos, la sensación, o podemos descubrir cualquiera de nosotros observándolo, los sentimientos y las sensaciones son cambiantes, son transitorios. Si no fuera así, gente, sencillamente no habría divorcios, por ejemplo, en el mundo. O seríamos toda la vida amigos de una persona, cuando en realidad muchas veces esas amistades o sociedades se rompen porque cambian los sentimientos, ¿sí? Porque se transforman, porque desaparecen, etc. Lo que significa que los sentimientos no existen por sí mismos, sino que dependen de diversas circunstancias. En el caso de las sensaciones, dependen del contacto. La semana próxima, el próximo miércoles, no se pueden perder la actividad. Vamos a hablar sobre la cadena de causación. Es uno de los discursos más importantes del señor Gautama, los 12 eslabones de la cadena de causación, que es la descripción de por qué y cómo estamos enredados en la rueda del sufrimiento o en la rueda de la vida y de qué manera podemos, mediante la eliminación de esos eslabones o de esas causas, liberarnos de la rueda del sufrimiento o de la rueda de reencarnaciones. Bien. Estábamos hablando de que las sensaciones dependen del contacto. Si no hay contacto a través de los sentidos, no hay sensación. Y los sentimientos también. Los sentimientos dependen del contacto con los objetos mentales, dependen de que haya actividad mental, que haya recuerdo, que haya memoria, que haya imaginación, que haya percepción mental. Si no, no hay sentimiento. Están condicionados, no existen por sí mismos. Entonces no podemos decir que esos sentimientos sean nuestros realmente. Porque los sentimientos no existen por sí mismos, son resultado de nuestra propia actividad. Así como nosotros mismos les damos origen al pensar, al sentir, nosotros mismos los podemos eliminar en cualquier momento. ¿Cómo va a decir usted que eso es propio, suyo, cuando es algo que en cualquier instante se esfuma y desaparece? Sin embargo, decimos, yo siento así porque yo soy así. Usted puede sentir de determinada manera en un momento determinado y a los 5 minutos estar sintiendo otra cosa. Es una decisión suya y a veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera tiene que decidir nada. Los sentimientos simplemente cambian. Como a medida que cambian los estímulos que llegan a nosotros por medio de los sentidos o de la atención. Así que, ¿qué van a hacer? Usted no es así para nada. Eso es una idea basada en la ignorante concepción de que los sentimientos existen por sí mismos y son algo concreto y real, perdurable. Todo eso es falso. La experiencia de sentimientos agradables se vuelve experiencia de sentimientos dolorosos, como ya hemos visto. La felicidad del amor de la juventud se puede transformar en pesar cuando, ya sea a través de la muerte o otras circunstancias, nos vemos alejados del ser que amamos, impedidos de hacer contacto físico, visual, con ese ser que es objeto de nuestro deseo y de nuestro apego. Así que a los sentimientos y a las sensaciones podemos negarlos meditando en esto es impermanente, esto no es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, esto es vacío, esto no existe, le quito poder. Y otro tanto ocurre con las sensaciones. Fíjense que tanto los sentimientos como las sensaciones son subjetivos. Porque lo que para unos puede ser picante,
y desagradable, no lo puedo ni probar, para otra persona es una golosina. Y ese ser que tan repelente te resulta que no querés ni oír hablar de él, tiene sin embargo amigos, una pareja, una madre por lo menos, aunque sea el perro que lo ama. Aunque sea el gato o el perro, lo ama. No hay nadie que sea tan rechazado que no tenga, aunque sea una mascota, que lo quiera. Lo que nos da la pauta de que los sentimientos y las sensaciones son subjetivos. Bien. Tercero, percepciones. Estamos en el tercer skanda o agregado de la personalidad. Las percepciones de la conciencia. ¿Esto qué implica? Implica el reconocimiento de los objetos en función a experiencias pasadas y recuerdos. Las facultades de la mente, la percepción es una facultad de la conciencia o de la mente, de reconocer los objetos en función de experiencias pasadas y de recuerdos. La facultad de la reflexión y la discriminación. Y el intelecto que juzga y discrimina. Ahí les puse una imagen donde podemos ver cómo lo que podríamos percibir de una persona va cambiando con el tiempo. Y entonces depende del momento en que conozcamos a alguien, lo que vamos a percibir y la imagen mental que nos vamos a hacer. Pero cuando este tercer skanda hace referencia a esa capacidad de crearnos una imagen mental de una persona, de una situación, de una cosa, de una condición, y de, por supuesto, recordarla y alimentarla con el tiempo a medida que a través de los sentidos obtenemos mayor información. ¿Pero qué pasa? Pasa que esa imagen mental que usted se hace de las cosas no es la cosa en sí. Me gustaría que hicieran un experimento. Hace meses atrás, cuando estuvimos hablando del asunto, se los hice. Les puse el ejemplo del fruto del maracuyá. Yo había probado el mousse de maracuyá en algún momento, pero nunca había visto ni probado la fruta. No tenía, por lo tanto, en mi mente una imagen mental del maracuyá. Cuando oía maracuyá o leía maracuyá, solamente me venía el mousse de maracuyá, que es buenísimo. Pero no el fruto. Cuando un día en la frutería vi un fruto amarillo y le pregunté al frutero de qué se trataba y me dijo, eso es maracuyá, lo compré. ¿Para qué? Para verlo, tocarlo, saborearlo y así crear una imagen en mi mente del maracuyá y poder en el futuro reconocerlo. A eso nos estamos refiriendo, en la facultad de hacernos una imagen, discernir o discriminar algo nuevo y poder reconocerlo en función a experiencias pasadas y recuerdos. Eso es. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que normalmente inconscientes, es decir, bajo la ignorancia, confundimos la imagen mental que nos hacemos de algo o de alguien con la persona o la cosa en sí. Dicen los estudiosos, sociólogos, psicólogos, que en los primeros 5 minutos que usted conoce a una persona, ya se crea una imagen mental de ella. Y les diría más, a veces todavía no la conocemos. Pero algún amigo o conocido nos la va a presentar y nos adelanta sobre la persona algunos detalles. Y ya empezamos, sin haber conocido a la persona, sin haber hecho un contacto físico, digamos, ya empezamos a elaborar una imagen. Y después de 5 minutos o media hora de charlar con la persona, creemos que la conocemos. ¿Qué es lo que usted conoce? Si apenas está viendo
parte de la imagen física que la persona proyecta. Apenas ha escuchado algo de lo que ha hablado. Y todo eso es una información que ha llegado a usted a través del tamiz distorsionada por sus propias ideas, juicios y prejuicios. Luego, un ser humano, como usted y como todo, no es algo estático, sino algo que está en continuo cambio y transformación por el mismo hecho de que es impermanente. Recuerden que la primera característica de todo lo condicionado es la impermanencia. Entonces, lo que usted vio ahora no necesariamente es la realidad 5 minutos, 5 días, 5 años después. Sin embargo, usted sigue actuando con respecto a esa persona, a esa situación o a esa cosa, de acuerdo a la imagen que usted se hizo la primera vez que la vio, el día que la conoció. Imagínense si, digamos, al doctor Pérez, en vez de conocerlo usted en el consultorio, lo hubiera conocido un sábado a la noche en un concierto de un grupo de rock pesado. O en vez de a María Julia, conocerla el día como ella diariamente se encuentra, se viste en su hogar, usted la conoce en una fiesta perfecta y hermosamente maquillada. Y usted cree que esa es María Julia. La primera impresión es lo que cuenta, nos dicen. Y no dejan de tener razón, porque en esa primera impresión, en ese primer contacto, a través de la percepción, nos hacemos una imagen mental de la persona. Y no estando conscientes de que en adelante ya no estamos viendo o relacionándonos directamente con la persona, sino a través de la imagen que nos hemos hecho de ella al inicio, incurrimos continuamente en errores, en prejuicios, en malos entendidos e incluso en decepciones y desilusiones. Muchas desilusiones tienen, por no decir todas, tienen su fundamento en este hecho, en que no vemos las cosas como son, sino como creemos que son, de acuerdo a impresiones que hicimos cuando conocimos a la persona. Por tanto, es casi una ignorancia. Lo leía hace unos días, creo que el artículo todavía está en internet. Palabras de Rubén Cedeño, donde decía, es como un producto de la ignorancia creer que uno conoce a alguien. Usted nunca llega a conocer a nadie. Porque el conocimiento es algo estático. El conocimiento es el pasado, el conocimiento es la fotografía que usted le sacó a la persona, a la cosa, al hecho. Y la persona no es una fotografía, algo estático, sino algo en continuo cambio y transformación. Si usted se queda con el pasado, con la foto, usted se queda allí, en ese pasado. Y se pierde de descubrir lo nuevo, el cambio, la transformación continua de la vida. Dice el señor Gautama, las percepciones no tienen vida propia, son impermanentes y por tanto insatisfactorios y conducen al sufrimiento. Vemos de nuevo las tres características. No tienen vida propia, es decir, no tienen existencia inherente. Son impermanentes e insatisfactorios, es decir, cuando estamos condicionados por la ignorancia, conducen al sufrimiento. Y aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir, esto es mío, yo soy esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión, diciendo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Como decía un personaje de la televisión, al menos así lo pienso yo.
eso que usted piensa es todo eso. Es una mentira, es una ilusión creada por su mente. Y estar discutiendo y peleándonos con los demás por creer que tenemos la verdad, cuando consideramos que la verdad es eso, una imagen, gente, la verdad jamás puede ser una imagen creada por la percepción. Vamos al cuarto agregado de la personalidad o al cuarto skandha, que son las formaciones mentales o samskaras. Son los hábitos de reaccionar con apego o aversión, atracción o rechazo ante las circunstancias agradables o desagradables de la vida que crean karma y deben ser transmutados. Los samskaras o las formaciones mentales a las que hace referencia el señor Gautama como este agregado de la personalidad son todas las formaciones mentales, tendencias y hábitos que mueven a la acción a la personalidad. Por eso a veces es traducido como volición. Es todo aquello que surge de la actividad mental que nos mueve a la acción, a hacer algo, lo cual incluye también los hábitos generados en el pasado por repetición. Lo que forma el samskara es la intención, sea esta egoísta o negativa. Vamos a ver, recordarán ustedes que el segundo de los puntos del noble óctuple sendero es correcto pensar o correcta intención. Estamos hablando ahora de intención y de motivación. Cuando esa intención o motivación no es correcta, es lo que da origen a los samskaras. Vamos a ver cómo y por qué. Muy bien, etapas de la acción kármica. Nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de karma, a hacer referencia en realidad a los resultados de acciones pasadas. Pero en realidad, karma, la palabra karma significa acción. Y cuando se está produciendo el resultado está llegando a quien ha generado la causa, ahí lo que tenemos es el efecto o el resultado de la acción, no la acción propiamente dicha. La acción siempre comienza acá, con la intención. Es decir, con el pensamiento y el sentimiento, con el pensamiento y el sentimiento que mueven, que generan juntos un deseo, el deseo de hacer algo. Entonces, tenemos una primera etapa que es la intención, que involucra pensamiento y sentimiento. Esa intención, si es lo suficientemente intensa, puede llevar a la ejecución de una acción física, ya sea una acción de la palabra o del cuerpo. Vean algo. Estudiamos en metafísica, tenemos 4 métodos para calificar la energía: pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Por lo tanto, tenemos una acción de la mente, del sentimiento, de la palabra o del cuerpo físico. Las primeras 2 acciones, la del pensamiento y el sentimiento, involucran la primera etapa de la acción kármica, porque aún lo que uno diga o lo que uno haga físicamente tiene que estar precedido por un pensamiento y un sentimiento, es decir, por una intención. Si la intención es suficientemente fuerte o se acumula con el tiempo, lleva eventualmente al individuo a ejecutar una acción de una palabra o física. Y una vez que se han cumplido estas etapas, la de la intención y la de la ejecución, eventualmente tendremos un resultado de la acción. Si la intención ha sido egoísta, negativa, movida por la ignorancia, seguramente la acción física y verbal va a ser negativa y el karma generado es mal karma.
Mientras que si la intención es altruista, inegoísta, motivada por el amor, por la compasión, por la buena voluntad, la palabra y la acción física serán igualmente positivas y el karma a recoger será buen karma o karma positivo. Por lo tanto, el que el karma sea positivo o negativo depende de la intención. El que una acción sea positiva o negativa, que un pensamiento sea positivo o negativo, depende de la intención. Y la intención forma surcos en la mente, en el cuerpo mental. Surcos que se manifiestan por principio de correspondencia como canales neuronales en el cerebro. Esos surcos en el cuerpo mental o esos canales neuronales en el cerebro son los que dan forma al hábito. Porque a través de esos surcos mentales o canales neuronales fluye naturalmente en forma más fácil y simple la energía. Son la expresión concreta de un hábito, es decir, de un samskara. Ahí espero que esto sea. De todas maneras, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. Por supuesto, podemos transmutar a través del uso de la llama violeta, sobre todo acompañado por el deseo de perdonar, por el deseo de transmutar los errores cometidos por nosotros o por los demás. Podemos transmutar los karmas y los samskaras negativos. Vamos todos juntos a hacer esta afirmación. Yo soy un pilar de fuego violeta que transmuta, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. La repetición de un pensamiento crea arquetipos de gran poder que tienen la tendencia a establecer modos de pensar y de sentir, ayudando a la evolución o entorpeciéndola. Si usted vive pensando que es incapaz, que no entiende, que es estúpido, que le resulta muy difícil la matemática, o que es pésimo para escribir o incapaz de escribir con buena ortografía, usted está creando un arquetipo de incapacidad para escribir o para resolver problemas matemáticos que se transforma en un samskara. Cada vez que le pongan a usted o se enfrenta usted a la necesidad de hacer uso de esa capacidad, se sentirá inhibido, temeroso, preocupado, buscará ayuda, desesperado que otro se haga cargo del asunto. En cambio, puede usted tener un arquetipo mental de inteligencia, de capacidad para resolver problemas o situaciones y sentirse confiado y tranquilo en la misma circunstancia. Algunos arquetipos llegan a dominar la vida mental y emocional del hombre, formando los hábitos, expresión externa de fuerza acumulada y formando el carácter. Estos son los samskaras. Entonces, ¿qué dice el señor Gautama al respecto? Las formaciones mentales no tienen vida propia, son impermanentes y por tanto insatisfactorias y conducen al sufrimiento. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir esto es mío, yo soy esto es mi ser. Como cuando la gente dice es que yo soy así y no puedo actuar de otra forma porque yo soy así. No es cierto, usted no es así. Esa acción o esa reacción que usted puede tener regularmente ante una circunstancia, por ejemplo, caer en la ira o en la preocupación o en el temor a una circunstancia nueva que se presenta, es simplemente un hábito, un samskara que usted ha construido inconscientemente a lo largo de años, tal vez a lo largo de vidas. Pero eso usted lo puede cambiar, lo puede transformar aquí y ahora, a través del decreto, generando intenciones positivas, diciéndole a lo negativo, yo esto no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Yo soy positivo, yo tengo fe, yo siento fe
y así desarrollando el buen ánimo, la fe, la confianza en usted mismo y en la vida que necesite para reaccionar en adelante de forma diferente ante circunstancias similares. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión, diciendo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Y por último, ya llegamos casi al final, el quinto skanda o agregado de la personalidad es la conciencia coordinadora, la facultad que comprende, combina y coordina las demás funciones, a través de la cual somos conscientes de nuestro pasado, presente y posibilidades futuras, y de nosotros mismos como individuos. La conciencia mental, que genera la idea de que somos el cuerpo, lo que sentimos, lo que percibimos, lo que pensamos y nuestra manera de ser o carácter. Eso es la conciencia mental, que dice yo soy esto, o genera la idea de un yo que o bien es la personalidad, o actúa a través de la personalidad, o está dentro de la personalidad. Pero fíjense lo que dice el señor Gautama al respecto. La conciencia no tiene vida propia, es impermanente y por tanto insatisfactoria y conduce al sufrimiento. Wow. Dice, la conciencia no tiene vida propia, no existe por sí mismo, porque la conciencia depende del contacto y de los sentidos, depende de la conciencia visual, de la conciencia de los sentidos. Usted se da cuenta de aquello que usted percibe a través de los 5 sentidos o a través de la mente. Si no, no hay esta conciencia. Y luego esta conciencia cambia de momento en momento. No es siempre igual. Hacemos un ejercicio muy sencillo. Recuerde cómo usted era y pensaba a los 5 años, los gustos e intereses que tenía y cómo usted veía el mundo, y fácilmente se dará cuenta que cuánto ha cambiado y se ha transformado la conciencia. Si hay una continuidad causal. Esa conciencia del niño de 5 años, a través de vivencias, experiencias, fue cambiando, se fue transformando, probablemente se fue ampliando hasta llegar a la conciencia que usted tiene en este momento. Pero aquello de lo que usted se da cuenta de este momento, seguramente no es exactamente lo mismo e igual a aquello de lo cual usted se va a dar cuenta mañana, la semana próxima, el año que viene. La conciencia está en cambio y transformación continuo, no es algo estático, no es una fotografía que no cambia. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir, esto es mío, yo soy esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión diciendo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. La conciencia entonces no puede ser un yo independiente, porque la conciencia consta de una serie de momentos mentales, cada uno de los cuales surge y desaparece continuamente. No es un yo permanente, inmutable o independiente. Por supuesto, hay una idea de yo, es una idea lo que tenemos de yo. Al ver un cuerpo humano, una persona que habla, por lo tanto, piensa y expresa sentimientos, decimos, hay un yo. Tú eres un yo. Pero es una idea o concepción, no hay en ninguna parte un yo
permanente, independiente, que no cambie, que no se transforme. Y si usted va a diseccionar a la persona, el yo ese no lo va a encontrar en ninguna parte, porque no es ni el cuerpo, no es ni los sentimientos, no es ni los pensamientos que esa persona expresa, aquello a lo que hacemos referencia como el yo. Ya vimos que todo eso es impermanente. Apliquemos eso a nosotros mismos y veamos que ese ego al que hacemos referencia como yo, en realidad es una idea que tenemos, pero no es algo sustancial. Y esa idea es de algo permanente, sustancial, que existe por sí mismo y que es propietaria del cuerpo, de sentimientos, de sensaciones, de ideas, de recuerdos, de una casa, de dinero, de una pareja, de hijos, de nacionalidad, de religión. Ese yo no está en ninguna parte. Es una creación mental. Pero creyendo que al no darnos cuenta, sujetos a la ignorancia, de que se trata solo de una creación mental, nos peleamos, nos dividimos, competimos, vamos a la guerra, odiamos, nos angustiamos por lo que a ese supuesto yo le ocurre, por lo que ese supuesto yo desea o quiere para sí, aunque eso que desea o quiera para sí, jamás lo podrá obtener para siempre, porque todo es impermanente, insatisfactorio y carece de existencia inherente. No tiene vida propia, se esfuma. Gente, espero que aquí hay mucho para meditar y reflexionar. Les recomiendo en el libro Buddha Dharma, en la sección Enseñanza del Señor Gautama, busquen este discurso, léanlo, reléanlo, mediten en su contenido. Y recuerden, el próximo miércoles vamos a compartir una enseñanza que es fundamental. La cadena de causación o la cadena de originación dependiente. Los 12 eslabones de la cadena de causación que están representados en el tanka de la rueda de la vida por 12 escenas ubicadas en el círculo externo de la rueda de la vida, donde allí está descrito e explicado de qué manera y por qué los seres humanos se hallan atrapados en la rueda del sufrimiento y de qué manera pueden liberarse de esa rueda de sufrimiento. Como les dije, encontrarán aquí en el libro Buddha Dharma, en la sección Enseñanzas del Señor Gautama, toda esta información. Concluiremos la actividad de hoy haciendo la bendición de la donación amorosa para que a través de la prosperidad, de la conciencia de prosperidad, de la caridad y de la generosidad de todos nosotros, esta enseñanza pueda expandirse y difundirse en el mundo entero. Vamos todos juntos a hacer esta afirmación. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Queridos amigos, que tengan muy buenas noches y con el favor de Dios nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Saludos a todos, cariños.